Hoy es día de otro relato del archivo sombrío. Cierra las puertas y escucha hasta el final. Hay ciudades que se cuentan por edificios y otras que se cuentan por lo que se mueve bajo tierra. Foi assim que tudo começou. El archivo de hoy llegó en un sobre pardo, doblado tantas veces que las esquinas ya casi se deshacían. En la parte de afuera solo quedaban restos de un sello de alguna empresa de transporte que, tal vez, ya ni exista. Dentro, nada ordenado. Hojas de cuaderno arrancadas, comprobantes escritos por el reverso, pedazos de formularios con sellos viejos. Todo hablaba del mismo lugar, una red de túneles bajo una gran ciudad latinoamericana, un metro viejo lleno de filtraciones, retrasos y algo más, que los papeles nunca nombraban del todo. La primera hoja tenía manchas oscuras en los bordes y olía a metal húmedo, igual que los tubos fríos dentro del vagón. La tinta, sin embargo, seguía firme sobre las líneas, como si se resistiera a desvanecerse, y el primer relato decía así: aprendí a cruzar la ciudad por debajo de la tierra. Desde adolescente, mi vida se medía por estaciones, la de la escuela, la del primer trabajo, la del hospital donde internaron a mi mamá, la de regreso a casa, siempre la misma. Con el tiempo, dejé de mirar el mapa. Reconocía el metro por el balanceo del vagón, por el sonido de las ruedas, por el intervalo entre un anuncio y otro. Esa noche se suponía que iba a ser solo otro regreso cansado. Salí tarde de la oficina. El edificio estaba en una zona llena de torres de vidrio que de día parecen modernas, pero de noche se vuelven bloques negros, vacíos. Terminé un informe después de hora, ayudé a una compañera con el sistema, perdí el último bus que todavía valía la pena. Bajé caminando hasta la estación más cercana, por veredas casi desiertas. La boca del metro parecía respirar aire caliente. Allí abajo, el olor era el de siempre. Desinfectante barato, polvo viejo, comida rápida en algún banco. Pasé la tarjeta, bajé por las escaleras mecánicas y me coloqué justo donde sabía que iba a quedar la puerta del segundo vagón. Esa línea era vieja, las paredes ya no brillaban, los altavoces carraspeaban antes de cada aviso como si tosieran. El tren llegó con un gemido de metal cansado. Las puertas se abrieron. Entré y me senté en un asiento lateral, cerca de la puerta, frente al pasillo del vagón. Apoyé la mochila en las piernas y saqué el celular. En el grupo de la familia había un mensaje de mi mamá. Contesté: sí, ya estoy en el metro. Vio el mensaje, pero no respondió. Las puertas se cerraron. El vagón estaba lleno, pero no a reventar. Uniformes de trabajo, gente de camisa social arrugada, adolescentes con sudaderas y música saliéndose de los audífonos. Apoyé la cabeza en el vidrio frío y cerré los ojos un momento. No fue un sueño pesado, solo ese descanso de quien piensa: voy a parpadear y ya voy a estar a medio camino. Cuando abrí los ojos, tuve la sensación de que nada había avanzado. El tren parecía seguir parado. El letrero arriba mostraba el mismo nombre de estación. El aviso automático repetía la misma frase de siempre. Pero cuando miré alrededor, algo no encajaba. La gente era otra. No podría describir a todos los que estaban antes, pero algo en el conjunto estaba cambiado. El hombre del portafolio de cuero que recordaba de pie ahora parecía estar sentado. La mujer del pañuelo colorido ya no estaba contra el tubo. Era como entrar de nuevo en una sala conocida y sentir que los muebles se movieron unos centímetros. Miré la hora en el celular. Casi 10 minutos habían pasado desde que le había escrito a mi mamá. 10 minutos, parados en la misma estación. Guardé el teléfono de golpe. Una incomodidad me subió por la nuca hasta los hombros. Me acomodé en el asiento tratando de parecer tranquila, y entonces me di cuenta de otra cosa. El vagón estaba más vacío. Mucha gente se había ido. No hubo empujones, ni ese flujo típico de personas bajando. Simplemente ya no estaban. Conté casi sin querer 3 personas más además de mí, y una figura al fondo me llamó la atención. Estaba sentada en el penúltimo banco, de espaldas hacia mí. Tenía un abrigo oscuro, demasiado largo para el calor pesado del vagón, y un sombrero pequeño, antiguo, de esos que solo he visto en fotos de familiares que ya murieron. No se veía la cara,
solo la nuca recta, la sombra de la ala del sombrero cortando el cuello. La postura era exageradamente perfecta. Parecía que alguien había puesto un maniquí ahí, en ese punto exacto, y se había olvidado de él. Esperé a que hiciera cualquier cosa humana. Acomodar la ropa, cruzar las piernas, rascarse el cuello, cambiar el peso del cuerpo. Nada. El tren por fin arrancó con un tirón suave. Las estaciones empezaron a sucederse, pero de forma rara. En cada parada tenía la impresión de que todos bajaban por los otros vagones, nunca por el mío. La puerta se abría, sonaba el aviso, pero casi nadie entraba ni salía allí. Cada arranque volvía el ambiente más silencioso. Llega un punto en que ya no vi a nadie reflejado en el vidrio, excepto a mí, y a esa espalda inmóvil al fondo. Entonces algo nuevo entró en el vagón. No fue una persona, fue un sonido. Si lo pienso ahora, parecía música muy antigua, como si alguien escuchara un radio viejo mal sintonizado dentro de un closet. No venía de una bocina, ni de audífonos reventados. No era clara como para ser canción, pero repetía un trozo de notas lento, insistente, como si intentara recordar una melodía olvidada. Miré alrededor, buscando de dónde salía. Nadie estaba manipulando nada. Mis audífonos seguían en el bolsillo. El altavoz de los avisos estaba callado. La música salía de las paredes. Quise culpar al cansancio. Busqué el celular otra vez. Toqué la pantalla. Tardó un poco en reaccionar. No era problema de señal, ni de batería. Era como si el toque llegara tarde, un retraso muy pequeño para ser fallo técnico, demasiado claro para ignorarlo. Las luces del vagón titilaron. No se apagaron del todo. Parpadearon 2 veces rápido. En ese par de segundos tuve la impresión de que el tren se deslizaba en silencio, como si alguien hubiera cortado el ruido del riel. Cuando la luz se estabilizó, algo había cambiado al frente del vagón. Ahora había 2 abrigos oscuros, 2 sombreros pequeños. Uno ocupaba el mismo asiento de antes, cerca de la puerta delantera. El otro, idéntico, estaba en el lado opuesto, más cerca de mí, también de espaldas. Las 2 figuras tenían la misma rigidez, los hombros a la misma altura, el cuello inclinado con el mismo ángulo invisible. La primera idea estúpida que me vino fue pensar en un reflejo, pero no había ningún espejo. Veía los 2 cuerpos ocupando espacio real, sentados en bancos distintos. Si caminaba hasta cualquiera de ellos, tendría que esquivarlos. Lo sabía, y justamente por eso no me levanté. La música subió apenas un poco, lo justo para tapar la respiración de los pocos que quedábamos. Apreté la mochila con fuerza. Empecé a repetirme por dentro. En la próxima estación bajo, en la próxima bajo, en la próxima. El tren empezó a reducir la velocidad. El anuncio sonoro crujió. El nombre de la estación salió tragado por el ruido, imposible de entender. Las puertas se prepararon para abrirse. Me puse de pie antes de que terminara el aviso, pegada a la puerta, evitando mirar hacia el centro del vagón. Solo veía los reflejos deformados en el vidrio, 2 manchas oscuras, una en cada extremo. Las puertas se abrieron. El andén estaba casi vacío. Bajé rápido, con el corazón en la garganta. Di unos pasos hacia adelante y me detuve, sin saber si subir las escaleras o quedarme abajo, cerca de alguien de uniforme, de cualquier figura que me recordara que todo eso era transporte público y nada más. Entonces lo vi. Un trabajador con chaleco, apoyado en una columna más al fondo, revisando un radio. Caminé hasta quedar a unos metros de él. No le hablé. Solo me quedé allí, fingiendo esperar otro tren. El mío detrás de mí cerró las puertas y empezó a moverse. Intenté no mirar, pero cuando el último vagón pasó frente a nosotros, no resistí y giré la cabeza. Estaban en la ventana. Esta vez de frente. Uno en cada esquina del vagón sentados, los sombreros bien calzados, la ala marcando una sombra gruesa en el lugar donde debería estar la cara. Lo que vi ahí no parecía un rostro. Era demasiado claro, pero no como piel. Claro como papel, como pared recién raspada, sin detalles, sin arrugas, sin boca, sin nada. Un blanco liso donde deberían estar los ojos. Y aún así, supe que me miraban.
No hubo movimiento en las manos, ni en las piernas, ni en el cuello, solo esa mínima inclinación idéntica de las cabezas, al mismo tiempo, como si un solo gesto se dividiera en dos cuerpos. Volví la mirada hacia el piso del andén, como si eso pudiera borrar lo que había visto. El tren se perdió en el túnel, llevándose con él la música que no sé explicar. El trabajador a mi lado siguió con el radio, como si nada. Tal vez no vio. Tal vez ya vio demasiadas cosas ahí abajo. Tomé el siguiente tren en otro vagón lleno de quejas normales. Calor, cuentas, sueño. Bajé 2 estaciones antes de mi casa y caminé por otra ruta, solo para no pasar por el mismo punto de la línea. En casa, mi papá se rió cuando conté. Dijo que los sombreros iguales son coincidencia, que el metro está lleno de gente rara, que si me sugestiono, es peor. No discutí, pero tampoco volví a viajar sola en el último vagón. No sé qué eran esas 2 figuras, solo sé que desde esa noche ya no confío del todo en lo que el metro lleva. La letra se apretaba al final de la página, como si la narradora hubiera escrito lo último de un tirón, sin respirar. El papel tenía marcas de doblez repetido. Miedo guardado, miedo abierto, miedo guardado de nuevo. Entre esa hoja y la siguiente, había un pequeño vacío en el sobre, como si alguien hubiera dudado antes de añadir el próximo testimonio. Pero estaba ahí, papel de cuaderno, arrancado de una espiral, con otra caligrafía y otra fecha, hablando del mismo sistema de túneles. En esa hoja, el borde estaba manchado de café seco, y el olor a polvo de biblioteca se mezclaba con la humedad metálica de las demás. Y el segundo relato decía así: todavía no sé si lo que me pasó fue cosa del metro, o solo coincidencia. Solo sé que si ese tren no hubiera hecho lo que hizo, yo tal vez no estaría aquí. En ese tiempo yo seguía estudiando. Era fin de semestre, semana de exámenes, y el barrio donde vivía estaba pesado. Un amigo se había metido con gente peligrosa, y de pronto todo el grupo empezó a verse como objetivo también. El acuerdo era sencillo: nada de calle hasta tarde, nada de caminar solo, nada de héroes. Pero el examen no iba a esperarme. Ese día me quedé estudiando después de clases en casa de un compañero, cerca del centro. El cuarto olía a libro viejo y café recalentado. Resolvimos ejercicios, repasamos temas, y cuando miré la hora entendí que se nos había ido el día. Él insistió en que me quedara a dormir. Yo insistí más en irme. El camino hasta la estación era relativamente seguro, con bares encendiendo luces y locales bajando cortinas metálicas. Entré al metro con esa prisa ansiosa de quien quiere cruzar la ciudad de un solo salto. El tren llegó apenas puse un pie en el andén. Subí, me senté cerca de la puerta y solté el aire. Pensé en el regaño que me esperaba en casa. Pensé en los rumores del barrio. Pensé en cómo iba a correr al bajar en mi estación. Las puertas se cerraron. Apoyé la nuca contra la pared y cerré los ojos, tratando de memorizar calle por calle mi camino hasta la casa. Cuando los abrí, tuve la sensación de que no habíamos avanzado nada. El nombre de la estación en el letrero era el mismo. Las puertas seguían abiertas, el aire quieto, pero las posiciones de la gente habían cambiado. Una señora que yo recordaba de pie ahora estaba sentada. Un muchacho con mochila ya no estaba junto a la puerta, sino más adentro. Miré el reloj del celular. Casi 15 minutos habían pasado desde que había escrito: salgo ahora, llego rápido. 15 minutos. En un tren que para mi cuerpo no se había movido. Me levanté sin pensarlo mucho. Quería bajar, subir a la superficie, tomar cualquier bus lleno, lo que fuera. Pero en cuanto di 2 pasos, las puertas pitaron y empezaron a cerrarse, como si el tren hubiera estado esperando justo a que dudara. Me quedé a medio camino avergonzado y volví al espacio junto al asiento. Algunas personas me miraron y luego apartaron la vista, demasiado cansadas como para interesarse en un desconocido nervioso. El tren por fin decidió moverse. Pero algo se quebró en mi confianza. Ya no creía en el tiempo ahí adentro. En cada estación me ponía de pie antes de que abrieran, listo para bajar si sentía algo raro. No bajé. Fui empujando esa decisión una parada más, y otra, hasta que el letrero mostró el nombre de mi barrio. Esta vez salí casi corriendo. Subí las escaleras de 2 en 2.
Al llegar a la calle, las sirenas ya se escuchaban rebotando contra las fachadas. A unas cuadras, las luces azules y rojas se mezclaban con la lluvia que todavía caía fina. Un grupo de curiosos se apretaba detrás de una cinta amarilla. Pregunté qué había pasado. Alguien dijo que hacía unos minutos 2 chicos habían sido baleados justo en la esquina por donde yo suelo pasar, en el horario en el que yo siempre llego cuando salgo directo de la facultad. Hice las cuentas en la cabeza. Era el mismo trayecto, el mismo horario. La diferencia estaba en esos minutos que el tren me había robado. En casa, me dijeron que estaba dramatizando, que quería ver signos donde solo había retrasos. Al día siguiente, pregunté discretamente a un empleado del metro si habían tenido algún problema en la línea a esa hora. Dijo que no, que en los registros todo había circulado normal. Desde entonces, cada vez que el metro se detiene más de lo esperado, me pregunto qué está ajustando allá abajo. Horarios. La frase final estaba subrayada con un trazo nervioso, como si el autor hubiera dudado en dejarla escrita. Al pie de página, otra letra, más pequeña, tal vez de otra mano, había anotado solo una palabra: repeticiones. La hoja siguiente parecía confirmar esa nota. El papel era de un bloc de notas más grueso, la escritura era firme, como de alguien que no acostumbra a escribir mucho, pero lo hace con rabia contenida. El olor era ligeramente distinto, menos humedad, más polvo viejo. Ese tercer testimonio no traía fecha clara, solo un mes y un año a medio borrar. Y decía así: mi hermano y yo nunca fuimos muy valientes. Cuando se iba la luz en casa, terminábamos en el mismo cuarto. Cuando pasaban historias de fantasmas en la tele, cambiábamos de canal. Ese día, sin embargo, elegimos el metro precisamente porque parecía el lugar más seguro. Estaba cayendo un tormentón de esos que convierten las esquinas en ríos. El cielo se puso verde oscuro por la tarde. Los truenos hacían vibrar las ventanas. Nosotros estábamos en el centro cuando todo se desplomó. La idea era simple: correr hasta la estación, bajar y dejar que el tren nos llevara lejos del agua. Entramos empapados. La plataforma estaba llena de gente con la misma cara de alivio. Nadie quería quedarse afuera. Logramos meternos en un vagón antes de que se saturara, la ropa pegada al cuerpo, los zapatos haciendo ruido de agua. El tren arrancó. Pasó una estación, otra. Todo bien. Hasta que entre 2 paradas se detuvo de golpe en medio del túnel. Al principio pensamos que era lo de siempre: esperar señal, otro tren adelante. Pero los minutos se fueron estirando. El vagón se quedó en ese punto extraño donde aún hay luz, pero ya se siente el túnel más cerca que la estación. De vez en cuando, las lámparas titilaban, dejando todo teñido de gris. Alguien comentó que, con tanta lluvia, seguro estaban revisando los rieles más adelante. Otra persona dijo que eso pasaba cada año y que solo había que tener paciencia. Yo todavía intentaba creer eso, cuando las luces se apagaron del todo. Por un momento solo existió el sonido: respiraciones contenidas, un llanto ahogado, algún insulto bajito, el zumbido constante de una máquina que no se veía. Cuando la luz volvió, no volvió igual. Era más amarilla, más baja, como si las lámparas hubieran envejecido en ese lapso. Fue entonces cuando lo vimos. Afuera, pegado a la pared del túnel, casi a la altura de las ventanas, había algo. Podría decir una persona, pero mentiría si fingiera que su tamaño era normal. Era demasiado alto, demasiado largo, como si alguien hubiera estirado un cuerpo desde los pies hasta tocar el inicio del arco de cemento. La silueta tenía hombros, tenía lo que podían ser brazos pegados al costado, tenía un recorte de cabeza inclinada, apenas girada hacia el vagón. Mi primera reacción fue pensar en una estructura técnica, algún panel, alguna caja de control. Pero no encajaba. No tenía cables, no tenía forma de equipo. Era perfil humano, alargado más de lo que el cuerpo aguanta. Lo peor era que, si relajabas la vista, desaparecía. Se volvía una mancha más en la pared. Pero cuanto más la mirabas, más detalles cambiaban. Una curva nueva, una sombra distinta en lo que podría ser el cuello. Mi hermano me apretó el brazo con una fuerza que nunca le había visto. Escuché a un hombre más al fondo preguntar muy bajo:
¿Tú también ves eso? Una mujer empezó a rezar entre dientes. Un trabajador cruzó por el pasillo, de nuestro vagón al de atrás, seguramente para hablar con el conductor. No miró hacia afuera, solo lo seguí con la mirada, y por un segundo tuve la sensación de que la cosa al otro lado había corregido la postura, enderezando un poco la cabeza. Quise grabar. Saqué el celular, abrí la cámara, apunté a la ventana. La luz titiló otra vez. La imagen en la pantalla se volvió un montón de sombras y reflejos de los rostros dentro del vagón. Solo se veía nuestro miedo. Guardé el teléfono sin decir nada. El tren seguía detenido. El sonido del agua corriendo en algún punto del túnel se hacía más intenso. Imaginé pasillos inundándose, escaleras cerradas y esa figura rígida observando el vagón, esperando quién sabe qué. Un hombre harto se levantó y empezó a golpear la puerta, pidiendo explicaciones. Nadie respondió. Mi hermano repetía, «No veas, no veas», pero yo veía. En cada parpadeo de las lámparas, la silueta parecía distinta. A veces juraría que tenía algo colgando de los hombros como tela mojada. En otro parpadeo, lo único definido era el contorno de la cara, demasiado cerca de la pared. En otros, parecía que no había nada más que humedad. Hasta que el tren se sacudió con un pequeño movimiento. Las luces volvieron de golpe, más fuertes. El ruido del motor llenó el vagón y empezamos a avanzar, despacio. Pasamos junto a ese tramo del túnel en unos segundos. Apreté el rostro contra el vidrio. No había nada, solo concreto húmedo, cables, manchas de moho. Algunas personas se rieron por vergüenza, otras se quedaron calladas. Un señor comentó que en la oscuridad la imaginación es lo peor. Yo no confiaba tanto en mi imaginación. Al llegar a la siguiente estación, un empleado entró para avisar que la lluvia podía causar más detenciones y que tuviéramos paciencia. Una mujer, pálida, aprovechó para preguntarle si había alguna estructura en ese tramo del túnel, algo que pudiera parecer una persona. Él dijo que no. Añadió casi como quien se quita un peso de encima que en esa línea, en ese punto en particular, ya habían pasado cosas con trabajadores hace muchos años, y que, cuando el clima se ponía así, mucha gente veía de más. Nos bajamos 2 estaciones antes de la nuestra y caminamos empapados hasta la casa. Mi hermano jura hoy que fue puro susto. Yo prefiero no mirar más tiempo de lo necesario la pared cuando el tren se detiene en un túnel. Hay cosas que se ven mejor si uno finge que no están. El último trazo de tinta se adelgazaba, como si el bolígrafo se hubiera quedado sin fuerza, al mismo tiempo que la mano que escribía. En el margen, con otra letra, alguien anotó apenas «misma línea». Volví a guardar todas las páginas dentro del sobre, doblándolas como estaban, con sus marcas de viaje y humedad. Afuera, el ruido del mundo seguía siendo el de siempre. Bocinas, pasos, voces. Abajo, entre concreto y rieles, los sonidos eran otros, y algunas miradas también. El archivo de hoy termina aquí, pero el silencio que quedó, tal vez aún esté escuchando. Escribe en los comentarios lo que sentiste, o lo que creíste oír. Dale me gusta, sigue a Archivo Sombrío y vuelve mañana. Porque el miedo no duerme, solo cambia de lugar.